con el paso de los años, el ambiente en la casa de Labán se volvió denso. Jacob percibía miradas distintas, palabras dichas a medias y murmullos que crecían a sus espaldas. Los hijos de Labán comentaban que Jacob se había enriquecido a costa de su padre, y el rostro de Labán ya no reflejaba la cercanía de antes. La prosperidad, que había sido señal de bendición compartida, se había convertido en motivo de sospecha y resentimiento. En medio de ese clima, Dios habló a Jacob con claridad. Le indicó que era tiempo de regresar a la tierra de sus padres, al lugar de la promesa, asegurándole que estaría con él en el camino. Aquellas palabras no solo daban dirección, también devolvían sentido. Jacob comprendió que su estancia en Harán había cumplido su propósito. Había sido formado, probado y bendecido. Ahora debía volver. Jacob llamó a Raquel y a Lea al campo, lejos de oídos curiosos. Allí, con franqueza, les explicó lo que estaba ocurriendo, cómo el trato de Labán había cambiado, cómo había sido engañado repetidas veces en los acuerdos, y cómo, aún así, Dios había protegido su trabajo y lo había hecho prosperar. Les compartió el sueño en el que Dios le había mostrado que la bendición no provenía de estrategias humanas, sino de su cuidado soberano. Finalmente, les comunicó el mandato divino de regresar. Raquel y Lea escucharon con atención. Para sorpresa de Jacob, no hubo resistencia. Ambas reconocieron que su padre las había tratado como extrañas, que había consumido lo que les correspondía y que ya no tenían herencia en su casa. Comprendieron que la riqueza que Jacob poseía era un regalo de Dios y que el camino hacia adelante estaba claro. Unidas en una decisión poco común en su historia, afirmaron que harían lo que Dios había dicho. Jacob actuó con rapidez. Aprovechó la ausencia de Labán, que había salido a esquilar sus ovejas, y organizó la partida. Tomó a sus hijos, a sus esposas y todo lo que había adquirido, y cruzó el río Eufrates rumbo a la región montañosa de Galaad. Fue una huida silenciosa, cargada de tensión, pero también de determinación. Raquel, en secreto, tomó los ídolos domésticos de su padre. Sus motivos no se explican del todo, quizá buscaba seguridad, quizá una herencia simbólica, quizá cortar definitivamente con el pasado. Aquella acción, aunque discreta, tendría consecuencias. 3 días después, Labán fue informado de la huida. La noticia encendió su ira. Reunió a sus parientes y salió en persecución de Jacob. Durante 7 días siguió su rastro hasta alcanzarlo en las montañas. Sin embargo, la noche antes del encuentro, Dios se apareció a Labán en un sueño y le advirtió con firmeza que no hablara a Jacob ni para bien ni para mal. Aquella advertencia puso un límite claro a la confrontación que se avecinaba. Cuando Labán alcanzó a Jacob, el reclamo fue intenso. Lo acusó de haber huido en secreto, de no permitirle despedirse de sus hijas y nietos, y de haber robado sus dioses. Jacob respondió con sinceridad y dolor acumulado. Expresó el temor que lo había llevado a partir sin avisar y, con valentía, enumeró los años de trabajo duro, las noches en vela, las pérdidas asumidas y los cambios injustos de salario. Declaró que, de no haber sido por el Dios de sus padres, Labán lo habría despedido con las manos vacías. Respecto al robo, Jacob aseguró no saber nada y estableció una condición severa: quien tuviera los ídolos no viviría. Labán registró las tiendas. Entró en la de Jacob, luego en la de Lea y finalmente en la de Raquel. Ella había escondido los ídolos en la montura del camello y, con astucia, se sentó sobre ellos, alegando una indisposición. Labán no encontró nada. La tensión alcanzó su punto máximo. Jacob, enardecido, defendió su integridad y su esfuerzo. Recordó que Dios había visto su aflicción y su trabajo, y que había hecho justicia. Labán, por su parte, reconoció la realidad: aunque todo parecía suyo, hijas, hijos, rebaños, no podía hacer nada contra Jacob. Propuso entonces un pacto. Ambos acordaron establecer un límite claro. Amontonaron piedras y levantaron un monumento que serviría como testigo. Compartieron una comida y juraron no traspasar aquel límite con malas intenciones.
El pacto no unía dos corazones cercanos, separaba dos historias que debían continuar por caminos distintos. El lugar recibió un nombre que recordaba su función, testimonio y vigilancia mutua. Al amanecer, Labán besó a sus hijas y a sus nietos, los bendijo y regresó a su tierra. Jacob continuó su camino. La separación fue definitiva. El pasado quedaba atrás, con sus engaños y aprendizajes. Delante, se abría el camino de regreso, con desafíos aún mayores por enfrentar. Génesis 31 es un capítulo de transición y liberación. Jacob deja de ser el yerno sometido y se convierte en un patriarca en camino. Aprende a confiar en la protección de Dios frente a la confrontación, a hablar con verdad después de años de silencio y a cerrar etapas sin violencia. Dios se revela como guardián del pacto, poniendo límites a los conflictos y guiando la salida en el momento preciso. Este capítulo enseña que no toda separación es derrota. Algunas despedidas son necesarias para obedecer, para crecer y para avanzar hacia el cumplimiento de la promesa. Jacob parte con su familia, con bienes y con la certeza de que Dios va delante de él. El camino hacia casa continúa, pero ahora con una fe más madura y una historia marcada por la intervención constante de un Dios que protege y dirige.